Saludos, te habla Samuel Colina, en todas las redes sociales como @samucopiso, y estás escuchando el programa número 2 de Justa Irreverencia 17, #empatía. Esta semana ha sido una semana bastante compleja en muchísimos sentidos. El día de ayer, el 20 de mayo, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ordenó el recrudecimiento de la cuarentena debido a los recientes brotes que han sucedido en el centro de la ciudad, ya que evidentemente la gente no ha podido dejar de salir, porque exigir a las personas que no salgan en un contexto como en el que se encuentra Venezuela hoy en día es imposible en todo sentido. Todos los días venían desde Mara, desde el Marite y de todas partes de la ciudad, más que todo las zonas más desfavorecidas, a comerciar en el mercado de las pulgas, como es lógico, porque estas personas viven desde el comercio, igual que la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos estamos viviendo desde el comercio informal. Y una situación de encierro en la cual no podemos hacer absolutamente más nada que esperar, no es factible para familias enteras tener a sus miembros pasando hambre. Porque hay mucha gente que dice por redes sociales, dice por Twitter, que tenemos que quedarnos en casa. Y sí, es cierto, el virus existe, pero ¿cómo se le dice a estas personas, que son un grueso grande de la población de Maracaibo, que no se monten en el transporte público existente, que no se monten en las chirrincheras esas full, a ir al centro a ganarse un mediano sustento para poder sobrevivir? Es imposible. Y la gente, incluso con todo este encierro, necesita salir, necesita tener algo de oxígeno en su cerebro, porque realmente la situación es una depresión psicológica increíble. Porque no es solamente el problema de que no se puede salir, sino que no hay agua, no hay luz. En muchos sectores tampoco hay gas. Aquí en Maracaibo es un problema gigantesco, por lo que es entendible lo que está sucediendo. Era evidente que en algún momento los brotes iban a explotar. Claro, esto no resulta ser parte de otra estrategia del gobierno central de recrudecer el control social a través de el diagnóstico de casos que no están fehacientemente diagnosticados, que, como todos sabemos, eso puede responder a una estrategia del gobierno para poder mantener el control en vista de la falta de gasolina, que eso es otro tema bastante complejo hoy en día. Pero realmente lo que más ha golpeado, porque más allá de todo lo que ha sucedido con la cuarentena aquí en Maracaibo, lo que más ha golpeado a los venezolanos esta semana no ha sido ni el tema de los tanqueros, no ha sido ni el tema de la reunión del Consejo de Seguridad, no ha sido ni el tema de los anuncios que da Maduro todos los días, ni el aumento increíble de la cantidad de casos a nivel nacional. Nada de eso. El 19 de mayo tuvimos un madrugonazo. Muchos hogares venezolanos, 2.6 millones de familias, se quedaron sin su conexión satelital de DirecTV. AT&T, la compañía matriz de DirecTV Venezuela, se encontró con una dicotomía muy compleja, puesto que debido a que Globovisión y PDVSA TV son canales que están sujetos a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, y ninguna empresa de Estados Unidos puede establecer relaciones comerciales con estos canales o con sus dueños, entonces se veía en la necesidad de retirar de la parrilla de DirecTV estos canales, puesto que de lo contrario serían sujetos de medidas disciplinarias por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, el gobierno venezolano les dijo muy claramente que si se retiran esos canales, AT&T y DirecTV no pueden transmitir
su parrilla dentro del territorio nacional. Porque eso es algo que está incluso amparado en la ley resorte. Increíblemente, eso es algo que está amparado en la ley resorte y en las medidas que han tomado los chavistas para poder mantener el control. Ahora, en vista de que no podían estar bien ni con Dios ni con el diablo, no les quedó otro que agarrar sus cosas y decir: señores, esto se acabó. Y ipso facto ni siquiera fue notificada la directiva aquí en Venezuela cuando ya se había tomado la decisión de agarrar maleta e irse. ¿Y cuál es el resultado? 2.6 millones de familias, alrededor de 8 millones de venezolanos que no van a tener acceso a la señal de DirecTV y 600 empleados sin una fuente de sustento, en medio de una crisis gigantesca que les impedirá además conseguir un empleo decente, puesto que no hay. Es frustrante, sin duda es frustrante, porque incluso hay personas que han tenido la increíble idea de sugerir que no es tan grave todo esto que pasó con DirecTV, que el golpe de DirecTV no es grave, porque existe Netflix, porque se pueden utilizar redes sociales, por el internet, porque incluso salió el ministro Ernesto Villegas a decir que ahora la gente puede leer más. Pero lo que no se está viendo, y es lo que mucha gente no ve, es la falta de empatía. Que a un señor de 87 años, una señora de la misma edad, una pareja de viejitos, ¿cómo le vas a quitar su entretenimiento fundamental? Que podían ver Caso Cerrado, La Ley y el Orden, cualquiera de los programas que siempre veían y que no son realmente tarifados en internet, tanto como en televisión. Que incluso personas de esa edad no saben en su gran mayoría utilizar esos aparatos para ver Netflix o para ver eso, si acaso tienen familiares que tengan acceso a esos servicios. Por Dios, incluso en un país donde no hay acceso a internet, donde la gran mayoría de la población no tiene acceso a internet y que la carga de datos es muy cara. 1 giga en Digitel ronda alrededor de 35.000 bolívares. 1 giga, y 1 giga no es nada si vas a consumir en una plataforma de streaming como Netflix. ¿Cómo le explicas a un niño que no entiende el contexto por el que estamos pasando? ¿Cómo le explicas tú que ya no va a poder ver las comiquitas porque vive en un narcoestado? ¿Cómo se lo explica? Es lo que yo quiero entender de las personas que están diciendo que existen soluciones alternas para estas personas, como si eso fuera algo que todos pudiéramos aplicar. No se puede porque mucha gente no tiene acceso a esas cosas, y es lo que no se quiere entender. DirecTV y la televisión eran una constante, un dado por sentado, y los seres humanos somos seres de costumbre. Cuando tú quitas eso, el golpe psicológico a una psiquis ya afectada por la crisis es durísimo, porque bien, la luz se iba el agua, el gas, muchas otras cosas, pero el programa seguía ahí, incluso aunque no hubiera luz. Y de hecho la rabia de mucha gente era que el programa seguía y no lo podían ver. Pero ahora ni siquiera el programa van a poder ver. La violencia intrafamiliar va a aumentar sus índices muchísimo. Las fuentes de entretenimiento son necesarias para mantener la estabilidad mental. No es un capricho, no es que simplemente, yo no veía televisión. No, es un problema social, porque la televisión es una constante. La gente llegaba
de la calle, estresada con todo el problema que estamos viviendo, a distraerse un poco, 5 minutos de todo lo que estuviera pasando viendo la televisión. Y ahora que eso no existe es un golpe muy fuerte, porque DirecTV llegaba donde no llega ninguna cablera. DirecTV llega donde no llega Intercable. DirecTV llega incluso al pueblo más recóndito de los llanos. Incluso el pueblo más recóndito de los llanos tenía su antena de DirecTV. Y ese es el problema. Ese es el problema, que tenemos que ser empáticos. No emitamos opiniones que perturben la paz, la poca paz, la frágil estabilidad mental que tienen las personas hoy en día. Debemos buscar estar unidos como familia, como país, ser empático con el otro, porque de lo contrario nos vamos a terminar de perder todo lo que ya tenemos. Mira, nos han quitado ya muchas cosas, no podemos perder la humanidad, y parte de la humanidad es tener empatía. Y es por eso que el análisis del problema que va a surgir y que está surgiendo con la ausencia de DirecTV, que si bien a largo plazo será algo que podremos superar sin duda, de todas formas requiere un abordamiento con tacto, que el tema sea abordado de una manera empática, con palabras asertivas, porque de lo contrario lo que vamos es a generar más caos, frustración, rabia. La cantidad de rabia que tiene acumulado el venezolano es increíble, y no podemos simplemente ir por allí promoviéndola. Por eso es que hay que fomentar la empatía y el reencuentro. Como lo dije en el programa anterior, tenemos que resistir, porque es lo único que podemos hacer. Ya esto no está en manos de nosotros, los ciudadanos, esto está en manos de otras personas que juegan en esferas muy arriba de las que nosotros nos encontramos hoy en día. No es el turno de la ciudadanía, el turno de la ciudadanía pasó hace mucho y fue desaprovechado por un liderazgo que canalizó mal todo lo que está pasando. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, pero sobre todo tacto entre nosotros. Pero ciertamente no fue solamente noticia todo lo que pasó con DirecTV, más sí fue lo que ocupó la mente de los venezolanos, mientras sucedían otras cosas muy importantes, como por ejemplo la llegada de los tanqueros iraníes. A día de hoy, 21 de mayo a las 10:30 de la mañana, estos barcos ya se encuentran en el Océano Atlántico, y el primero de ellos debería de llegar supuestamente el 25 de mayo, según tengo entendido y de acuerdo a la información que es pública por redes sociales. Realmente no soy un experto en el tema, pero lo que se puede ver por sentido común es que nos encontramos ante una diatriba comunicacional bien fuerte para Estados Unidos. Esto es un 50-50. Primero, porque si Estados Unidos deja pasar esos tanqueros, significa que las sanciones que le ha impuesto Irán pueden ser evadidas por ellos, y es una afrenta a su poder, comunicacionalmente hablando, porque el mensaje que se transmite con esa acción es que Estados Unidos no tiene capacidad de mantener férrea sus sanciones, no tiene la capacidad. Es el mensaje que pretende dar Irán, dejando enviar esos tanqueros y logrando que pase. Porque además tienes el otro problema, que es que, ok, tú los dejas pasar, pero muestras debilidad. Pero si no los dejas pasar, tienes entonces aquí al chavismo,
que te dice, miren, ellos no dejan pasar la gasolina que el pueblo venezolano, entre comillas, necesita para poder sobrevivir. Y obviamente que el progresismo mundial y los medios de comunicación no van a perder esa oportunidad. No van a perder esa oportunidad para denunciar que Estados Unidos es un transgresor de los derechos humanos, que la situación de Venezuela es a causa de lo que está haciendo Estados Unidos y el liderazgo de la oposición. Y eso es un golpe comunicacional también para Estados Unidos y aún más para la oposición, porque ¿cómo tú le explicas a la gente eso? Difícil, porque una persona con diálisis, que tiene que hacerse una diálisis diaria, que no pueda llegar al hospital universitario, en el caso de aquí de Maracaibo, no puede llegar al hospital universitario, ¿cómo le explicas tú que esa gasolina no puede llegar? Porque estamos en un panorama geopolítico que tiene que fortalecer sus presiones para que el régimen salga. No lo va a entender. Incluso aunque esa gasolina, sabemos muchos de nosotros que lo más probable es que nunca llegue a la gente que tiene que llegar. Porque, ojo, no se crean que eso va a ser distribuido. Eso va a llegar a las bombas y van a cobrar por eso. Van a cobrar. Ténganlo por seguro. Si la dejan pasar. Eso sí la dejan pasar. Entonces es una situación muy fuerte que realmente veremos en el desarrollo de los próximos días qué va a suceder con esto. La verdad es que de una u otra forma, en ambos escenarios el chavismo tiene algo que ganar. Si dejan pasar el combustible, bueno, ganan el combustible que le da son como 20 días de gasolina. Si no lo dejan pasar, la campaña comunicacional en contra de Donald Trump y aún más contra el liderazgo de la oposición, que ya bastante golpeado está, y en este caso ha sido mucho por su propia culpa, que se le han puesto papayita a los chavistas. Entonces es una situación difícil, ya veremos qué pasará en los siguientes días, pero raíz de eso también hay algo muy interesante, que ha sido la escalada de amenazas que ha emitido el régimen iraní a Israel en Medio Oriente. Lo cierto es que las fuerzas Quds son un grupo de la Guardia Revolucionaria de Irán que está destinado a financiar y apoyar a grupos insurgentes, grupos terroristas, entre otro tipo de agrupaciones, en países donde ellos tengan intereses particulares. Estas fuerzas se han desplegado en Palestina y también en el Estado de Israel desde hace tiempo. Eso es algo bien conocido. Pero Irán ha tenido en los últimos días una escalada hacia Israel. Se han publicado muchos panfletos de Soleimani y apoyando a la instauración del Estado palestino y a la eliminación del Estado de Israel. Pero se ha hecho hincapié en una frase muy interesante. Ellos han empezado a hablar de la solución final del problema sionista. Y eso es algo muy grave porque lo más seguro, y no nos extrañe, sea que Irán vuelva a financiar a través de las fuerzas Quds un nuevo frente insurgente dentro del área de Palestina, en la Franja de Gaza y en Medio Oriente en general, para poder intentar desestabilizar nuevamente a Israel y debilitar más aún a los Estados Unidos en Medio Oriente. Cosa que es muy interesante que esté empezando a suceder en estos momentos, puesto que Irán recibió un pago de oro bastante cuantioso por estos tanqueros que fueron enviados a Venezuela. Pago en oro. No sería muy extraño que realmente todas estas actividades que están sucediendo estén siendo entonces financiadas con nuestro oro. Y es una situación muy grave, porque reafirma
que el régimen iraní y el régimen venezolano son como un engranaje que necesita del uno del otro para poder presionar y ejercer una influencia mayor. Faltará ver cuáles van a ser las medidas que se tomarán, pero la realidad es que nuestro hemisferio no puede y no va a ser tomado por una fuerza extranjera como lo es Irán. Muy difícilmente Estados Unidos podría permitir algo así, una afrenta directa a su seguridad nacional, de hecho. Pero como lo dije anteriormente, el plan que Estados Unidos tiene para Venezuela, que ninguno de nosotros sabemos cuál es con precisión, seguirá echando para adelante. Ahora, ¿cuáles serán las siguientes acciones y cómo va a terminar eso? No lo sabemos. Hay que esperar. Y en todo este contexto también se volvieron a realizar llamados desde las Naciones Unidas. De hecho, el día de ayer hubo a las 3 de la tarde una videoconferencia del Consejo de Seguridad en donde se trató exclusivamente el tema de Venezuela con respecto a la Operación Gedeón. Y lo que se demostró nuevamente es que las Naciones Unidas están alineadas, o al menos varios miembros del Consejo de Seguridad que ya sabemos quiénes son, Rusia y China, están alineados completamente con la agenda del régimen. La ONU llamó a una solución política y negociada. Todos sabemos que ya eso es inviable en muchos sentidos a estas alturas del juego. Y la verdad es que no puedo decir más que tener vergüenza de que diplomáticos, personas de mucha educación, caigan en estas cosas. Por supuesto, uno lo entiende porque ellos también actúan en función a sus intereses, a los intereses nacionales de sus estados. Es completamente comprensible. Pero las Naciones Unidas no van a responder al llamado. No van a responder. Porque las Naciones Unidas está alineada con una agenda que va en favor de la progresía mundial, del progresismo mundial, al que vimos reinventándose, reorganizándose en esta nueva organización como lo es la Internacional Progresista. Muy peligroso, por cierto, porque ahí hay personajes nefastos como Lula da Silva, por ejemplo, Alberto Fernández. O sea, estamos hablando de una reunión de mentes maquiavélicas. Eso es peligrosísimo. Pero ya veremos los resultados que irán trayendo todos estos acontecimientos. Nuevamente, lo que puedo decir es que hay que mantener en la medida de lo posible la cordura, en la medida de lo posible la calma, fortalecernos, unir nuestros lazos con nuestra familia, tener empatía, caballeros, tener empatía con sus damas, tener empatía con sus caballeros, con sus hijos. Todos tenemos que tener la madurez y la capacidad de entender que, señores, estamos en un contexto que exige todo de nosotros, todo. Y solamente podremos sobrevivir si estamos juntos, si estamos unidos con nuestras familias, estamos en paz con ellos, para poder llevar un poco mejor todo esto. Les ha hablado Samuel Colina. Este ha sido el programa número 2 de Justa y Reverencia 17, Empatía. Pueden hallarme en todas las redes sociales como @samuncopiso. Ahora es que va a venir lo fuerte. Como lo dije en el programa anterior, lo peor está por venir. Pero después de lo peor, vendrán tiempos mejores.